El sol de la mañana se filtraba a través de los enormes ventanales del salón. Saboreaba lentamente mi manzanilla caliente, disfrutando del único día libre que había tenido en el último mes. Ser la directora general de una inmobiliaria gigante, heredando el negocio de mi difunto padre, no era tarea fácil. Sin embargo, en esta casa, una lujosa villa de estilo mediterráneo en Pozuelo de Alarcón, que construí con mi propio sudor, elegía despojarme de mi corona. Elegía ser una esposa normal frente a mi marido, Marco, y su familia. El objetivo era simple. Quería que Marco sintiera que tenía autoridad como cabeza de familia. Ocultaba el hecho de que, durante nuestros 5 años de matrimonio, era él quien vivía a mi costa. El coche que conducía, la tarjeta de crédito que usaba, hasta el dinero mensual que le daba a su madre, todo provenía de mi cuenta personal. Dinero que yo deslizaba en su cartera a principios de cada mes. Sin embargo, la tranquilidad de esa mañana se hizo añicos. Sin llamar a la puerta, sin un saludo, la puerta principal de mi casa se abrió de par en par. El eco de unos pasos deliberadamente ruidosos resonó en el suelo de mármol importado que acababa de pulir. Pasa, querida, pasa. Siéntete como en tu casa. Luego que Isabel recoja tus cosas. Esa voz chillona, que siempre me provocaba una punzada en la cabeza. Mi suegra, la señora Dolores. Dejé la taza de té sobre el platillo con un poco más de fuerza de la necesaria, produciendo un sonido agudo y claro. Me levanté, arreglando mi bata de seda, cuyo precio probablemente equivalía a lo que le costaba a mi suegra vivir durante un año en su pueblo. En el umbral, la señora Dolores no venía sola. Llevaba del brazo a una mujer joven. La mujer vestía un vestido rojo chillón demasiado ajustado, un maquillaje demasiado cargado para las 9 de la mañana, y llevaba un bolso que a simple vista era una imitación barata de una marca que yo compraba con frecuencia. Suegra, la saludé secamente, sin sonreír. ¡Qué sorpresa tan temprano por aquí! Marco ha salido a jugar al golf. En realidad, Marco no jugaba al golf, solo iba a pasar el rato con sus amigos desempleados, presumiendo de proyectos ficticios que afirmaba estar desarrollando. Yo pagaba su membresía en el club de golf solo para que mantuviera un estatus social. La señora Dolores resopló, sus ojos recorriendo mi salón con una mirada despectiva, como si fuera una reina inspeccionando un gallinero. No he venido a ver a Marco. He venido a traer a Lorena, dijo la señora Dolores mientras le daba una palmadita en la mano a la mujer que estaba a su lado. La mujer llamada Lorena sonrió. Una sonrisa llena de triunfo y malicia. Me miró de pies a cabeza y luego le susurró a mi suegra. ¿Esta es la mujer de Marco, señora Dolores? Qué dejada va por casa, ¿no? Mi sangre hirvió, pero mi rostro permaneció impasible. Estaba acostumbrada a tratar con clientes mucho más intimidantes que este par de esperpentos. ¿Quién es ella, suegra?, pregunté señalando a Lorena con la barbilla. La señora Dolores avanzó, empujando a Lorena hasta que quedó justo delante de mí. Con la barbilla bien alta, la señora Dolores pronunció las palabras de las que se arrepentiría el resto de su vida. Escúchame bien, Isabel. Eres una esposa inútil. 5 años casada y sin darme un nieto. Mi hijo Marco es un hombre de éxito, un director. Necesita una compañera a su altura, guapa y fértil. Así que a partir de hoy, Lorena vivirá aquí. Solté una pequeña risa, una risa seca. ¿Vivir aquí? ¿Con el permiso de quién? Con mi permiso. El de la madre de Marco, espetó la señora Dolores. No era estúpida. Te traigo a mi futura nuera favorita. Ahora ayúdala con sus necesidades. Lorena es hija de gente rica del pueblo. Tiene las manos muy finas, no está acostumbrada a los trabajos duros. Así que tu tarea es servirla. Considéralo un entrenamiento antes de que te echen de aquí. Me quedé atónita por un momento, no por miedo, sino por el asombro ante el nivel de estupidez que se desarrollaba frente a mí. Realmente creían que Marco era el rey en este palacio. Lorena se sacudió el pelo que apestaba a laca barata. Sí, Isabel. Por favor, mis maletas están fuera. Son pesadas, y tengo sed. Prepárame un zumo de naranja, sin azúcar, que estoy a dieta. Vaya descaro el de esta advenediza. Apenas llevaba 5 minutos en la casa y ya se atrevía a dar órdenes a la dueña. ¿Es consciente de lo que está diciendo?, pregunté. Mi voz se volvió grave, fría como el acero. Está trayendo a la amante de mi marido a mi casa y me ordena que sea su criada. ¿Tu casa? La señora Dolores se echó a reír a carcajadas. Su risa resonó en las altas paredes. Oye, Isabel, no sueñes despierta. Esta es la casa de mi hijo, la casa de Marco. Tú solo estás de arrimada. Marco es el que trabaja duro, el que se deja la piel para construir esta mansión, comprar los coches, darte dinero para tus caprichos. ¿Y tú qué haces? Estar sentada todo el día,
arreglándote y gastando el dinero de tu marido. Apreté los puños a los costados. Así que, durante todo este tiempo, Marco nunca había corregido la percepción de su madre. Había dejado que su madre pensara que yo era el parásito aquí. ¿Estás segura?, pregunté de nuevo, esta vez con una sonrisa cínica asomando en mis labios. ¿Segura de que me está dando órdenes y echándome? Pregúntele a su hijo de quién es esta casa y de qué vive en ella. La señora Dolores escupió en el suelo, en mi suelo de mármol italiano. No hables tanto. Si no te gusta, lárgate de esta casa ahora mismo. Llévate tus harapos. Que Lorena sea la señora aquí. Marco estará de acuerdo. Ya me ha prometido que se casará con Lorena el mes que viene. Lorena intervino con un tono meloso y afectado. Claro que sí, señora Dolores. Marco me dijo que está harto de una esposa estéril y perezosa como Isabel. Dice que solo es una carga. Una carga. Esa palabra resonó en mis oídos. Yo, Isabel, que cada mes transfería 1.000 euros a la cuenta de Marco para que él pudiera dárselos a su madre como un buen hijo, era llamada una carga. Yo, que pagué esta casa al contado antes de casarnos, era llamada una arrimada. Mi paciencia se había agotado. Pero la ira de una empresaria no explota como un petardo de feria. Mi ira es como un tsunami, tranquila en la superficie, pero devastadora cuando llega a la costa. No las iba a echar en ese mismo instante. Sería demasiado fácil, demasiado rápido. No sentirían el dolor de la caída si no las elevaba bien alto primero. Respiré hondo y cambié mi expresión. Mi sonrisa cínica desapareció, reemplazada por un rostro sumiso e inexpresivo. De acuerdo, dije en voz baja. Los ojos de la señora Dolores brillaron. Se sentía victoriosa. Así me gusta. Que sepas cuál es tu lugar. Ahora, sube la maleta de Lorena. Prepara la habitación de invitados de arriba. La más grande. Lorena quiere descansar. Sí, suegra, respondí. Pasé junto a ellas hacia la puerta principal, pero en mi interior ya había pulsado el botón de guerra. Saqué el móvil del bolsillo de la bata. Mientras fingía comprobar la maleta de Lorena en el porche, envié un mensaje rápido a mi asistente personal, Ricardo. Ricardo, prepara todos los documentos de propiedad de la casa, la escritura del terreno, los comprobantes de las transferencias mensuales a la cuenta de Marco durante los últimos 5 años, y los extractos de su tarjeta de crédito. Tráelos a casa ahora. Trae también a 2 guardias de seguridad de la empresa, que esperen en la garita de seguridad de la urbanización. Esperad mi señal. Guardé el móvil. Miré la maleta de Lorena. Una maleta de tela vieja con la cremallera atascada. Sin dudarlo le di una patada a la maleta, que rodó por el suelo. Uy, murmuré. Iba a jugar un rato. Quería ver hasta dónde llegaría Marco con sus mentiras delante de su madre cuando volviera. Quería ver su rostro pálido cuando derrumbara su farsa de gran director delante de su amante. Arrastré la maleta bruscamente hacia adentro. La señora Dolores y Lorena ya estaban sentadas cómodamente en el sofá de cuero, que costaba una fortuna, con los pies sobre la mesa de cristal. ¿Cuánto tardas?, me espetó Lorena. Ah, y de paso, prepáranos un cocido. La señora Dolores dice que el tuyo es pasable, aunque no tan bueno como el de mi futura suegra. Las miré a las dos. La mirada de una leona observando a 2 ratones bailar sobre su plato. Disfruta de tu tiempo, Lorena, dije para mis adentros, porque esta será la visita más corta y terrible de tu vida. El reloj de la pared hacía tic-tac. Pronto llegaría Marco y esta farsa alcanzaría su clímax. Las risitas ahogadas del salón llegaban hasta la cocina. Risas que me herían los oídos. Abrí el grifo, dejando que el agua fría corriera sobre mis manos, que temblaban de rabia contenida, no por tristeza, sino por un asco desbordante. En mi salón, en el sofá de cuero importado que encargué especialmente a Italia, se sentaban 2 parásitos que soñaban con una vida de lujo a costa de mi sufrimiento. Isabel, el zumo de naranja. ¡Qué lenta eres! La futura señora de la casa se va a deshidratar, gritó Lorena desde el salón. Sí, Isabel, no seas tan perezosa. Encima que vives de gorra, eres lenta trabajando, añadió la señora Dolores. Respiré hondo. Paciencia, Isabel. La función está a punto de empezar. No preparé zumo de naranja. Saqué una jarra de agua fría de la nevera, la vertí en 2 vasos de plástico baratos que habían sobrado de alguna fiesta del barrio, y se los llevé. Se ha acabado el zumo de naranja, dije secamente mientras dejaba los 2 vasos de plástico sobre la mesa de cristal. Hay agua. O la bebéis, o morís de sed, como queráis. Los ojos de Lorena se abrieron como platos al ver los vasos de plástico. ¿Qué es esto? ¿Te estás burlando de mí? ¿A una invitada de élite le das un vaso como este? ¿Élite? Me reí entre dientes.
Las invitadas de élite suelen tener modales y no vienen a casa de nadie a destrozar un matrimonio. Bébetelo, el agua es potable. Antes de que la señora Dolores pudiera soltar su sarta de insultos, el rugido del motor de un coche se escuchó en la entrada. Era el sonido del Audi Q7 negro, el coche que le compré el mes pasado como regalo de cumpleaños a Marco, para que no se sintiera avergonzado delante de sus amigos de la alta sociedad. El rostro de la señora Dolores se iluminó. Ahí está Marco. Prepárate, Isabel. Le contaré cómo me has tratado. Marco te arrastrará fuera de aquí de inmediato. Lorena se apresuró a arreglarse frente al reflejo de la ventana. Se ajustó el vestido ceñido y se humedeció los labios para parecer más seductora. La puerta principal se abrió. Marco entró con una sonrisa radiante, llevando su bolsa de palos de golf, que probablemente estaba vacía porque sabía que ni siquiera era capaz de golpear una bola correctamente. Cariño, ya llega. Las palabras de Marco se ahogaron en su garganta. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la escena en el salón. Su madre, su amante y su esposa en la misma habitación. Su sonrisa radiante se desvaneció al instante, reemplazada por una palidez de papel. El sudor frío comenzó a perlar su frente. Mamá. Lorena. Su voz se quebró. ¿Qué? ¿Qué hacéis aquí? Sorpresa, cariño. Lorena se abalanzó sobre el brazo de Marco, colgándose de él como un koala. El olor de su perfume barato debió de asaltar la nariz de Marco. Tu madre me ha traído para que me vaya acostumbrando a nuestra futura casa. Yo estaba apoyada en la pared, con los brazos cruzados, disfrutando del espectáculo de Marco, que parecía un ladrón pillado infraganti. Me lanzó una mirada de pánico, suplicante como diciendo, por favor, no montes una escena. Sigue con la farsa. La señora Dolores se levantó y se acercó a su hijo. Le dio una palmada en el hombro con orgullo. Marco, he traído a Lorena. Estoy harta de verte vivir con esta mujer estéril y perezosa. He tomado una decisión. Lorena se queda a vivir aquí a partir de hoy. Divórciate de Isabel lo antes posible. Marco tragó saliva con dificultad. Apartó suavemente la mano de Lorena. Mamá, ya hablaremos de esto luego. Ahora no. ¿Por qué luego? Ahora, insistió la señora Dolores. Mira a Isabel. Lorena le pide un zumo de naranja y le da agua en un vaso de plástico. Ya se ha atrevido a faltarnos al respeto a tu madre y a tu futura esposa. Échala ahora mismo, Marco. Demuestra que eres un hombre, el cabeza de familia, el dueño de esta mansión. Hubo un silencio. Marco me miró. Yo le devolví una mirada afilada como una cuchilla. Lo estaba retando. Vamos, Marco, di la verdad. ¿O vas a seguir escondiéndote detrás de las faldas de tu mujer? Isabel. Me llamó Marco con voz temblorosa. ¿Podrías preparar algo de beber en condiciones para mamá y Lorena? Por favor, cariño. Solté una carcajada que silenció la habitación. ¿Cariño? Repetí con tono burlón. ¿Todavía te atreves a llamarme cariño después de que tu madre traiga a tu amante a mi casa y tú me pidas que la sirva? Isabel, cuida esa boca, gritó la señora Dolores. ¿Te atreves a contradecir a tu marido? Recuerda que comes del dinero de Marco, la ropa que llevas, la casa en la que vives, todo es fruto del sudor de Marco. Desagradecida. Avancé hacia Marco. Él retrocedió un paso, asustado. ¿Es eso cierto, Marco? Pregunté con una voz suave pero letal. ¿Es cierto que todo esto es fruto de tu sudor? A ver, explícale a tu madre de dónde salió el dinero para construir esta casa. ¿De dónde salió el dinero para comprar el Audi que está aparcado fuera? ¿De dónde salen los 1.000 euros mensuales que le envías al pueblo cada mes? Marco temblaba. Isabel, por favor. Aquí no. Susurró tan bajo que apenas se le oyó. ¿Por qué susurras, cariño? Alcé la voz. Que te oiga Lorena. Que te oiga tu madre. Dices que eres un gran director. ¿Que tus proyectos mueven millones? ¿Dices que yo solo soy una esposa parásita? Lorena resopló con asco. Vamos, Marco, no le hagas caso. Solo quiere manipular la situación. Está claro que el rico eres tú. Mírate, siempre vas impecable. Tu reloj es un Rolex. Tus zapatos son caros. En cambio, Isabel, siempre con esa bata. Miré el reloj en la muñeca de Marco. Un Rolex falso que compró por internet para aparentar, mientras mi verdadero reloj estaba guardado a buen recaudo en la caja fuerte. Mamá, dijo Marco finalmente, intentando desviar el tema. Mamá y Lorena, volved a casa, por favor. Luego iré yo, y lo hablamos allí. Isabel está un poco sensible hoy. No quiero, se negó la señora Dolores rotundamente. No me iré de aquí hasta que eches a esta mujer. Quiero que Lorena duerma en el dormitorio principal esta noche, contigo. ¿El dormitorio principal? Interrumpí. ¿El dormitorio donde duermo yo? Sí. ¿Por qué?
¿Algún problema? Me desafió Lorena. Pronto será mi dormitorio. Mi paciencia había llegado a su límite. Metí la mano en el bolsillo de la bata, mi móvil vibró. Un mensaje de Ricardo. Ya estoy en la entrada, jefa. Todos los documentos están listos. La seguridad está preparada. Sonreí, una sonrisa que hizo que a Marco se le erizara el vello. Muy bien, dije con calma. Si no os queréis ir y si mi honorable marido no tiene el valor de decir la verdad. Caminé hacia la puerta principal y la abrí de par en par. «¡Pasa, Ricardo!», grité. Ricardo, mi asistente personal, un hombre corpulento y siempre impecablemente vestido con traje, entró. Detrás de él, 2 guardias de seguridad con uniformes negros y rostros serios le seguían. Llevaban varias carpetas gruesas. La señora Dolores y Lorena se sobresaltaron. «¿Quiénes son estos? ¿Qué matones has traído, Isabel?», gritó la señora Dolores. Marco se puso aún más pálido. Conocía a Ricardo. Sabía que era mi hombre de confianza en la oficina central. Marco casi se desploma en el sofá. «Os presento», dije mientras cogía una carpeta de las manos de Ricardo. «Este es Ricardo, mi asistente personal. Y estos», señalé a los 2 guardias, «mi equipo de seguridad». «¿Asistente personal?». Lorena se rió con desdén. «Pero si eres una ama de casa, ¿desde cuándo tienes asistente personal? Seguro que también es tu amante». Ignoré el comentario de Lorena. Dejé caer la pesada carpeta sobre la mesa de cristal. ¡Boom! El estruendo hizo que los vasos de plástico baratos volcaran, derramando el agua por el suelo. «Marco», lo llamé fríamente. «Se te ha acabado el tiempo». Me giré hacia la señora Dolores. «Usted dice que esta casa es de Marco. Usted dice que yo solo estoy de arrimada. Usted dice que la mensualidad que recibe viene de Marco». Abrí la primera carpeta y saqué la escritura de la propiedad. «Lea esto, suegra». «Si todavía le funciona la vista», dije mientras le ponía la escritura delante de la cara. «¿A nombre de quién está esta casa?». La señora Dolores entrecerró los ojos, leyendo el texto en el papel oficial. Sus labios se movieron mientras deletreaba. «Escritura de propiedad a nombre de Isabel Herrera». La señora Dolores se quedó en silencio. Se volvió hacia Marco. «Marco, ¿qué es esto? ¿Por qué está a su nombre? ¿Eres tonto? ¿Has comprado la casa a su nombre? ¿Qué lista es esta mujer? Seguro que te engañó cuando la comprasteis». Volví a reír. ¿Engañarle? Pregúntele a su hijo quién firmó la compraventa. ¿Quién hizo la transferencia del dinero? Responde Marco. Marco agachó la cabeza profundamente. «La compró Isabel, mamá», susurró. «¿Qué? No te oigo. Habla más alto». «Que la casa la compró Isabel, mamá». «Antes de casarnos», gritó Marco frustrado, mientras las lágrimas empezaban a caer. «Yo no tengo nada, mamá. Solo vivo de ella». La habitación se quedó en un silencio sepulcral, como si un rayo hubiera caído en pleno día sobre las cabezas de la señora Dolores y Lorena. El rostro de Lorena, antes arrogante, se tornó confuso. La señora Dolores se llevó la mano al pecho como si sufriera un ataque al corazón. «Mientes», siseó Dolores. «Mientes, ¿verdad, Marco? Solo quieres proteger a esta mujer. ¿A que sí? Tú eres un director. Eres el hijo de éxito de tu madre. Un director». «Director», interrumpí. «Marco, explícales cuál es tu verdadero cargo». Marco guardó silencio. «Explícalo o quemo tu ropa en el jardín ahora mismo», lo amenacé. «Estoy en el paro, mamá», sollozó Marco. Su llanto se rompió. Un verdadero cobarde. Nunca he trabajado en una oficina. Cada mañana salgo para ir a casa de mis amigos o a un cibercafé. El dinero que te doy es de Isabel. El coche es de Isabel. La tarjeta de crédito es de Isabel. No tengo nada, mamá. Solo soy un mantenido al que Isabel le da una paga para que aparente tener clase. El mundo de la señora Dolores se derrumbó. Sus piernas flaquearon. Se desplomó en el sofá. Su mirada estaba perdida, fija en su hijo que sollozaba como un niño pequeño. Lorena, la amante, retrocedió lentamente. Su rostro estaba lívido. Su sueño de convertirse en la señora de una mansión se había hecho añicos en cuestión de segundos. Entonces, la voz de Lorena temblaba. «¿Marco es pobre?» Sonreí con satisfacción. «No solo pobre, Lorena. Es un mantenido. Un gigoló. Bueno, seguro que me entiendes». Los miré a los 3, uno por uno. «Ahora ya sabéis quién es la dueña de la jaula, y la leona está muy enfadada». Me giré hacia los 2 guardias de seguridad que estaban detrás de mí. «Señores, por favor, saquen a esta basura de mi casa. A todos, incluido ese llorón. Soltadme. No me toquéis. No sabéis quién soy. Soy la futura señora de esta casa», gritó Lorena, rompiendo el silencio que había dejado la tormenta de la verdad.
A los dos corpulentos guardias de seguridad no les importó. Con rostros impasibles, agarraron a Lorena y a la señora Dolores por los brazos. Un agarre firme, que no causaba daño físico, pero que era suficiente para destrozar su dignidad. Lorena pataleaba como un gusano en brasas. Sus tacones resonaban frenéticamente en el suelo de mármol. Mientras tanto, la señora Dolores seguía desplomada, siendo arrastrada a medias porque sus piernas ya no podían sostener su corpulento cuerpo. «Marco, ayuda a tu madre. Marco, haz algo», aullaba la señora Dolores. Sus lágrimas corrían el espeso maquillaje de su rostro, creando surcos grotescos en sus mejillas. Marco, ese hombre, ni siquiera podía ayudarse a sí mismo. Ricardo, mi asistente, se colocó detrás de él, sin tocarlo, solo haciéndole un gesto con la mano hacia la puerta. Pero el aura de intimidación de Ricardo hizo que Marco caminara tambaleándose como un zombi. Su cabeza estaba gacha, sus hombros caídos. La figura elegante que esa mañana se había despedido para ir a jugar al golf había desaparecido, reemplazada por la de un perdedor patético. «Esperad». Mi voz detuvo a los guardias justo en el umbral de la puerta. Se detuvieron. Lorena se giró, jadeando. Sus ojos ardían de odio. «¿Qué más quieres? ¿No estás satisfecha con habernos humillado? Recuerda, Isabel, la vida da muchas vueltas. Hoy estás arriba, mañana puedes ser una pordiosera». Me reí suavemente, acercándome a ellos con elegancia. «Tienes razón, Lorena. La vida da muchas vueltas. Y hoy, la rueda acaba de aplastaros a los tres». Me planté justo delante de Marco. Sus ojos estaban rojos e hinchados por el llanto. No se atrevía a mirarme. «Antes de que salgáis de mi propiedad», dije fríamente, «devolved todo lo que no es vuestro». Marco levantó la vista ligeramente. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?» Extendí mi mano derecha. «Las llaves del Audi, la cartera, la tarjeta de crédito y el iPhone 15 Pro Max que llevas, todo lo compré yo, a mi nombre, con mi dinero, y las facturas llegan a mi correo». «Isabel», suplicó Marco, ¿de verdad eres capaz de hacer esto? ¿Cómo voy a volver a casa? En la cartera está mi DNI. No me importa, corté tajante. Puedes ir andando o pedirle a tu amante rica que te lleve a cuestas, y en cuanto al DNI, puedes quedártelo. Pero la cartera de piel de Louis Vuitton es mía. La compré en París el año pasado». Marco tembló. Con manos temblorosas, rebuscó en sus bolsillos. Sacó las llaves del coche y las depositó en mi palma. El tintineo de las llaves sonó como la campana de la muerte para su ego masculino. Luego sacó la cartera, se apresuró a coger su DNI y su carné de conducir desgastado, y me entregó la costosa cartera. Por último, el móvil. Pero mis contactos. Intentó negociar. Restablecimiento de fábrica. Ahora le ordené a Ricardo. Ricardo, ágilmente, tomó el móvil de las manos de Marco. «¿Y tú, Lorena?» Me dirigí a la mujer del vestido rojo. Lorena me miró desafiante. «¿Qué? Yo no tengo nada tuyo. Este bolso es mío». Miré el bolso de imitación que llevaba. «No el bolso, los pendientes de diamantes que llevas». El rostro de Lorena palideció. Instintivamente se cubrió las orejas. «Son los pendientes que desaparecieron de mi tocador el mes pasado, ¿verdad?» La acusé directamente. Marco dijo que no los había visto. Resulta que los robó para dárselos a una cualquiera barata como tú. «¡Mientes!» «Marco me los compró», negó Lorena, aunque su voz empezaba a flaquear. «Marco». Miré a mi marido. A mi exmarido. ¿La verdad? ¿O le entrego la grabación de la cámara de seguridad de nuestra habitación a la policía ahora mismo? Marco cerró los ojos. Más lágrimas cayeron. «Lorena, dáselos, son de Isabel». Lorena gritó de frustración. «¡Maldita sea! ¡Un ladrón pobre, encima!». Con brusquedad, Lorena se quitó los pendientes y me los arrojó. Por suerte, mis reflejos eran buenos. Los atrapé con una mano. «Ahora, sacadlos de aquí hasta la calle principal de la urbanización. Que no esperen un taxi en mi propiedad», fue mi orden final. Los guardias volvieron a arrastrarlos. Esta vez, sin contemplaciones. La puerta de madera tallada de Toledo se cerró a mi espalda. Pero no me detuve ahí. Salí al porche, a presenciar la procesión de la expulsión. El sol del mediodía empezaba a picar. El alboroto atrajo la atención de los vecinos. La presidenta de la comunidad, cuya casa estaba enfrente, ya estaba en su valla, fingiendo regar las plantas aunque el sol estaba en su cenit. Varias empleadas del hogar de los vecinos también empezaron a cotillear al final de la calle. En la acera caliente, fuera de la verja negra de mi magnífica casa, arrojaron a esos tres seres humanos. La maleta de Lorena, la que yo había pateado, fue lanzada a continuación por un guardia, aterrizando con un sonido sordo y patético en el asfalto.
La verja automática de hierro se cerró lentamente, separando mi cómodo mundo del suyo, que ahora era un infierno. Pero detrás de los barrotes, el verdadero drama acababa de empezar. Lorena se levantó, arreglándose el vestido arrugado. Su rostro estaba rojo de vergüenza e ira. Miró a Marco, que estaba sentado en la acera, agarrándose la cabeza, y a la señora Dolores, que seguía sollozando a su lado. ¡Estafador!, gritó Lorena. Su voz aguda resonó por toda la calle. Pateó la pierna de Marco con la punta de su tacón. «¡Ay, Lorena, duele!», se quejó Marco. «Duele». «Más me duele a mí el corazón, imbécil», le espetó Lorena. «Dijiste que eras rico. Dijiste que eras director. Dijiste que esta mansión era tuya. ¿Y qué resulta? Que eres un parásito. Un mantenido. Basura. Lorena, cuida tu lenguaje». Intentó defenderlo la señora Dolores con voz débil. «Marco es una víctima de esa mujer malvada. Deberíamos denunciarla a la policía». ¿Denunciar a la policía? «Denunciar tu calva», le gritó Lorena a la señora Dolores. Se acabó la cortesía de futura nuera. De tal palo, tal astilla. Unos fantasmas con los bolsillos vacíos. He venido desde mi pueblo dejando a mi novio allí solo para encontrarme con este fiasco. Lorena escupió en dirección a Marco. «Me arrepiento de haberte conocido. Ni se te ocurra pensar que me casaré contigo. Cómete tu amor. El amor no sirve para comprar cremas para la cara». Lorena agarró su maleta. Intentó pedir un taxi online con su móvil, pero parecía que no tenía cobertura o saldo. Se puso aún más histérica. «¡Isabel!», gritó de repente en mi dirección, que seguía de pie detrás de la verja. Corrió hacia mí, agarrándose a los barrotes. «Señora Isabel, señora, usted que es tan guapa, perdóneme, por favor». Su rostro agresivo cambió 180 grados a uno suplicante. Empezaron a brotar lágrimas de cocodrilo. «Yo solo soy una víctima, señora. Marco me engatusó. Me dijo que era un viudo rico. Por favor, señora, deme algo de dinero para volver al pueblo. No tengo ni un euro. Por favor, de mujer a mujer». La miré fijamente. «Hace 2 minutos me llamaste por diosera y estéril. Ahora me pides dinero». «Fue un error, señora. Lo juro». «Pídeselo a Marco. Él es el director, ¿no?», respondí secamente y me di la vuelta. Señora Isabel, no me deje con este par de locos», gritó Lorena desesperada. Detrás de ella, la señora Dolores se agarraba el pecho. Su respiración era entrecortada. Su rostro, antes rojo de ira, ahora se estaba volviendo a su lado. La cruda realidad de que su hijo era un desempleado, que acababa de ser expulsada de su palacio, y que la nuera ideal de la que tanto presumía tenía una boca de cloaca, era demasiado para su viejo corazón. «Marco». «El pecho. Me duele», gimió la señora Dolores. Marco, que seguía aturdido mirando el asfalto, reaccionó. «Mamá, ¿qué te pasa? Mamá». El cuerpo de la señora Dolores se desvaneció, sus ojos se pusieron en blanco y, ¡pum!, se desplomó en la acera caliente, inconsciente. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritó Marco histéricamente. Sacudió el cuerpo de su madre. «¡Ayuda! ¡Que alguien ayude a mi madre!». «Lorena, ayuda». Lorena miró de reojo y resopló. «¿Qué teatrera? Seguro que finge para dar pena. Ocúpate tú de tu madre». Lorena consiguió parar un taxi que pasaba. Sin mirar atrás, se metió en el taxi, dejando a Marco gritando mientras abrazaba el cuerpo inconsciente de su madre en la acera. Detuve mis pasos. «¿Ricardo?». A mi lado preguntó en voz baja. «Señora, ¿llamo a una ambulancia?». Me quedé en silencio un momento. Aunque mi corazón estaba endurecido por su traición, no era una asesina. «Llama a una ambulancia, Ricardo. Pero que no entren en la propiedad. Que la recojan en la calle». Y me aseguré de añadir, girándome hacia Ricardo con una mirada tajante. «Asegúrate de que la factura de la ambulancia y del hospital no venga a mi nombre. Que se las apañe Marco para pagarla». «Entendido, señora». Volví a entrar en casa. La casa que ahora se sentía mucho más grande, más tranquila, pero también más limpia. El aire ya no se sentía viciado por las mentiras. Me senté de nuevo en el sofá del salón, donde 1 hora antes había comenzado el drama. El vaso de plástico con el agua derramada seguía en el suelo. Cogí mi móvil. Mi propio móvil. Abrí la aplicación del banco. Bloquear tarjeta adicional. Marco García. Estado. Completado. Eliminar de transferencias periódicas. Estado. Completado. Luego abrí la galería de fotos. Allí había miles de recuerdos de los últimos 5 años. Fotos de vacaciones en las Canarias, cenas románticas, navidades en familia, todo parecía falso ahora.
Con un solo toque moví el álbum Mi marido a la papelera. Adiós, Marco, murmuré. Espero que disfrutes de tu nueva vida como un vagabundo. Pero esto aún no había terminado. Ser expulsado de casa era solo el principio. Conocía a Marco. Se volvía astuto cuando estaba acorralado. Seguramente intentaría volver. Quizás con un abogado, o manipulando a otros miembros de mi familia. Debía prepararme para el segundo acto. El divorcio y su ruina total. La puerta de atrás se abrió. Carmen, mi asistenta del hogar, que había estado escondida en la zona de servicio por miedo, apareció con una bandeja. Señora, su voz temblaba. La señora, ¿está bien? Miré a esa mujer mayor y leal. Estoy bien, Carmen. De hecho, estoy muy bien. Le he preparado el zumo de naranja de verdad. Antes no ha podido bebérselo. Sonreí sinceramente por primera vez en todo el día. Gracias, Carmen. Mientras sorbía el zumo fresco, oí a lo lejos la sirena de una ambulancia acercándose. El juego acababa de empezar. El penetrante olor a desinfectante y a suelo fregado con lejía barata asaltó la nariz de Marco, no el aroma a lavanda que solía llenar la casa de Isabel. El llanto de un bebé en la cama de al lado y la tos de un anciano en la esquina hacían que la cabeza de Marco estuviera a punto de estallar. Estaba en la sala de urgencias de un hospital público, no en la clínica privada internacional a la que estaban acostumbrados. Por supuesto, sin la abultada cartera de Isabel y el seguro VIP cuyas primas pagaba Isabel, Marco no era más que un paciente de la seguridad social sin privilegios. Enfermera. La señora Dolores recuperó la conciencia con un grito. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el techo de la sala manchado de humedad y el ventilador polvoriento que giraba perezosamente sobre ella. ¿Dónde estoy? ¿Por qué hace tanto calor? Isabel, enciende el aire acondicionado. Marco se acercó rápidamente a la cama de su madre. Su rostro estaba demacrado. Su polo de marca, que ahora se daba cuenta de que Isabel había comprado en rebajas, estaba arrugado y sudado. «Shh. Mamá, no grites. Estamos en un hospital público», susurró Marco, mirando avergonzado a los otros pacientes que los observaban con desaprobación. ¿Hospital público? La señora Dolores intentó incorporarse, pero se mareó. ¿Qué quieres decir? Trasládame a una habitación privada. No quiero compartir habitación con esta gente que tose. Llama a Isabel. Dile que se encargue de los trámites. Marco bajó la cabeza, sintiendo un nudo en el estómago. Isabel ya no está. Mamá, nos ha echado. El recuerdo de lo ocurrido frente a la verja de la mansión golpeó a la señora Dolores. Su rostro enrojeció y luego volvió a palidecer. Descarada, no era malnacida. Realmente va a dejar que su suegra se muera en este cuchitril. Familiares de la señora Dolores García. Una enfermera de aspecto severo apareció tras la cortina descolorida. Llevaba una factura en la mano. Soy su hijo, respondió Marco, nervioso. Señor, tiene que arreglar el papeleo en admisión. Su madre necesita ser trasladada a planta, pero aún no ha pagado el depósito. El total de urgencias y los calmantes es de 1.500 euros. Si quiere una habitación en planta de categoría estándar, necesita depositar otros 2.000 euros. ¿Estándar?, gritó la señora Dolores. No pienso aceptarlo. Quiero una habitación privada. La enfermera miró a la señora Dolores con indiferencia. Si quiere una habitación privada, el depósito es de 10.000 euros, señora. Su hijo puede pagarlo en caja. Marco se palpó los bolsillos. Vacíos. Su cartera de Louis Vuitton había sido confiscada por Isabel. Su móvil también. Solo le quedaban 50 euros en efectivo en el bolsillo trasero. El cambio de comprar tabaco esa mañana. Señorita. Marco se humedeció los labios secos. ¿Puedo pagar con tarjeta más tarde? Me he olvidado la cartera. Lo siento, señor. Las normas del hospital para pacientes sin seguro privado exigen el pago por adelantado, respondió la enfermera con firmeza antes de marcharse. Marco se sentó en una silla de metal junto a la cama de su madre. Se agarró la cabeza. 1.500 euros. Una cantidad que normalmente gastaría en una cena con sus amigos ahora le parecía 1.000.000. Marco, págalo. Usa tus ahorros, le instó la señora Dolores. No tengo ahorros, mamá, gritó Marco perdiendo la paciencia. He estado viviendo con una tarjeta de crédito adicional de Isabel. La cuenta a mi nombre solo recibía sus transferencias, que se gastaban inmediatamente en nuestro estilo de vida. Ahora está todo bloqueado. La señora Dolores se quedó boquiabierta. Entonces, ¿somos pobres? Marco no respondió. Se miró el Rolex en la muñeca, su última esperanza. Isabel había insinuado algo sobre el reloj, pero Marco estaba seguro de que era un farol. Era un Rolex que le había comprado a un amigo por 5.000 euros. Seguro que podía empeñarlo. Mamá, espera aquí. Voy a buscar dinero. Marco salió corriendo del hospital en busca de una casa de empeños.
El sol de la tarde le quemaba la piel. Caminó 1 kilómetro hasta que encontró un cartel de compro oro. Sin aliento, colocó el reloj dorado en el mostrador. Quiero empeñar esto. Necesito 5.000 euros rápido. No me importa si es menos. El empleado, un joven con gafas, tomó el reloj. Lo examinó, lo sopesó y usó una lupa. Hubo un momento de silencio. El corazón de Marco latía con fuerza. Por favor, solo 5.000 para el hospital y la cena. Lo siento, señor. El empleado le devolvió el reloj. No aceptamos imitaciones. ¿Imitaciones? Marco lo miró incrédulo. No diga tonterías. Es un Rolex auténtico. Lo compré por 5.000 euros. El empleado se rió. Pues su amigo le estafó, señor. La maquinaria es de cuarzo, no automática. Los acabados son vastos. En el rastro, esto valdría 200 euros como mucho. No podemos aceptarlo. El mundo de Marco se derrumbó por segunda vez ese día. Isabel tenía razón. Había estado viviendo una farsa. Su reloj era falso, su cargo era falso, su autoridad era falsa. Marco salió de la casa de empeños como un muerto viviente. Se sentó en la acera, mirando fijamente el tráfico. Su estómago rugía. Tenía hambre. Su madre estaba enferma, y él no tenía ni un céntimo. Mientras tanto, en la planta 40 de un rascacielos en el centro de Madrid, Isabel estaba sentada en su imponente sillón de dirección, contemplando la ciudad a través de la pared de cristal. Frente a ella estaba el señor Ferrer, el abogado de la empresa y su asesor legal personal. Todo está listo, señora Herrera, dijo el señor Ferrer, entregándole un grueso dossier. La demanda de divorcio ha sido presentada telemáticamente. Al no haber hijos ni bienes gananciales, y dado que todos los activos están a su nombre y existe el acuerdo de separación de bienes que usted firmó discretamente, el proceso será rápido. Isabel sorbió su expreso. Excelente. ¿Y qué hay del regalo extra que le pedí? El señor Ferrer sonrió levemente. La sonrisa de un profesional que sabe que va a ganar. Lo he comprobado. Marco García tiene deudas pendientes con 5 entidades de préstamos online. El total asciende a unos 70.000 euros. Usó su antiguo número de móvil y puso la dirección de su casa como domicilio de contacto. Isabel enarcó una ceja. ¿70.000 euros? ¿Para qué tanto dinero? Si yo le daba una asignación mensual, según el historial de transacciones, parece que para apuestas online y para transferir ciertas cantidades a una cuenta a nombre de Lorena Rojas. Isabel negó con la cabeza. Patético. Señor Ferrer, redacte una declaración jurada de que Marco ya no reside en mi domicilio. Si aparece algún cobrador de deudas, que lo redirijan a la dirección de su DNI en su pueblo. Hecho, señora. Una cosa más, añadió Isabel. El Audi Q7 tiene un rasguño en el parachoques trasero. Quiero que pague la reparación. Inclúyalo en una demanda civil aparte. El señor Ferrer tomó notas rápidamente. Quiere exprimirlo hasta la última gota, señora. Ya está seco, señor Ferrer, respondió Isabel fríamente. Solo quiero asegurarme de que no tenga ninguna oportunidad de levantarse y volver a morderme. La gente como Marco, si les das un resquicio, manipulan la situación. El móvil de Isabel vibró en la mesa. Un número desconocido. Isabel le hizo una seña al señor Ferrer para que guardara silencio. Cogió la llamada y activó el altavoz. Dígame, dijo Isabel con voz neutra. Isabel, soy yo, Marco. La voz al otro lado sonaba desesperada y se oía el ruido de los claxones. Parecía que Marco estaba usando el teléfono de alguien en la calle. ¿Quién es? No conozco este número, respondió Isabel con calma. No finjas. Es el móvil de un aparcacoches. Isabel, por favor, ayúdame. Mamá está en el hospital. Necesito dinero. Transfiéreme algo, por favor. 1.000 euros. O 500. Pobre mamá. Está en una habitación compartida, con mucho calor. Isabel jugueteó con su pluma estilográfica. Ah, la señora Dolores está enferma. ¿De qué? ¿Del susto de darse cuenta de que es pobre? Isabel, ¿eres cruel? Es tu suegra. Ex-suegra, corrigió Isabel. ¿Y en cuanto al dinero? ¿No eras un gran director? ¿No era tu futura esposa Lorena hija de ricos? Pídeselo a ella. O vende tu Rolex. Hubo un silencio al otro lado. Marco estaba acorralado. Sabía que Isabel lo sabía todo. Isabel, te lo suplico. La voz de Marco se convirtió en un sollozo. Tengo hambre, Isabel. No he comido desde la mañana. No tengo dónde dormir esta noche. Lo siento, cometí un error. Déjame volver a casa. Te prometo que cambiaré. Seré un buen marido. Trabajaré de verdad. ¿Trabajar? Se rió Isabel con desdén. Ni siquiera distingues un reloj auténtico de uno falso, Marco. ¿Cómo vas a trabajar? Escúchame bien, Marco.
La voz de Isabel se volvió afilada y fría, abandonando el tono burlón por una amenaza seria. Mañana, la demanda de divorcio llegará a la dirección de tu DNI en el pueblo. Búscate un abogado si puedes pagarlo. Y una cosa más. Ni se te ocurra acercarte a mi oficina o a cualquiera de mis propiedades. La seguridad tiene órdenes de romperte las piernas si te ven en un radio de 100 metros. Pero Isabel, clic. Isabel colgó. Miró al señor Ferrer. ¿Bloque también ese número? En una acera polvorienta, Marco miraba la pantalla del teléfono prestado con la mirada vacía. El aparcacoches le dio una palmada en el hombro. Oye, ¿ya has terminado? ¿Y mi euro? ¿No ibas a hacer un Bizum o algo? Marco balbuceó. No tenía dinero. Lo siento, amigo. No. No tengo dinero. Vaya. Un tieso estafador. Dame mi móvil. El aparcacoches le arrebató el teléfono y empujó a Marco, que cayó en una alcantarilla seca y maloliente. Lárgate. No te quedes aquí ocupando mi aparcamiento. Marco se levantó con las fuerzas que le quedaban. Sus pantalones de tela estaban manchados de lodo negro. Caminó de vuelta al hospital, cojeando. No tenía más opción que enfrentarse a su madre quejica, a las facturas acumuladas y a una larga noche sin techo. Esa noche, Marco durmió en una silla de la sala de espera del hospital, acurrucado de frío, sin manta y con el estómago retorcido por el hambre. En su sueño inquieto, soñó que estaba sentado en la mesa del comedor de la casa de Isabel, comiendo un cocido caliente, pero al despertar, solo encontró mosquitos y la mirada sospechosa de un guardia de seguridad, y se dio cuenta de que su pesadilla acababa de empezar. Mañana tendría que encontrar la manera de alimentar a su madre, mientras los cobradores de deudas empezaban a rastrear su paradero. El sol de la mañana no trajo calor para Marco, sino un ultimátum. Un administrativo del hospital lo despertó bruscamente de la dura silla de la sala de espera. Señor García, como no ha podido abonar el depósito para el ingreso, nos vemos obligados a dar el alta a la señora Dolores. Su condición es estable, solo necesita reposo, dijo el funcionario sin sonreír. Era la forma educada de decir, os echamos por pobres. Media hora después, Marco ayudaba a su madre a salir por la puerta del hospital. La señora Dolores seguía débil. Su rostro pálido sin maquillaje y el vestido elegante del que presumía el día anterior estaba ahora arrugado y olía a sudor. ¿A dónde vamos, Marco? Tengo hambre, se quejó la señora Dolores mientras estaban de pie en la acera polvorienta. Llama al chofer de Isabel, que nos recoja. Quiero darme un baño caliente. Marco miró a su madre con desesperación. Mamá, despierta. Ya no tenemos a nadie. Isabel nos ha abandonado. El estómago de Marco rugió. El hambre venció a la vergüenza. Miró sus zapatos de vestir, lo único que le quedaba que aún tenía algún valor. Con el corazón encogido, se los quitó y caminó descalzo hasta un vendedor de segunda mano al otro lado de la calle. Los zapatos que una vez compró por 200 euros, se los compraron por 20. Marco aceptó el dinero con mano temblorosa. Lo usó para comprar 2 bocadillos en un bar de la esquina y 2 botellas de agua. Le quedaban 5 euros para el autobús. Come, mamá. Marco le ofreció el bocadillo envuelto en papel. La señora Dolores lo desenvolvió con asco. ¿Qué es esto? Mortadela. ¿Dónde está el jamón, Marco? Yo estoy acostumbrada a comer solomillo y salmón. O comes esto o te mueres de hambre, le gritó Marco. Era la primera vez que le gritaba así a su madre. Es para lo único que me llega el dinero. La señora Dolores lloró desconsoladamente mientras se llevaba el pan duro a la boca. La imagen de una mujer vestida de fiesta comiendo un bocadillo en la acera se convirtió en un espectáculo para los transeúntes. Su orgullo estaba por los suelos. Después de comer, Marco decidió buscar a Lorena. Recordaba que ella había mencionado la dirección de su habitación alquilada en las afueras cuando se conocieron. Marco aún albergaba la ingenua esperanza de que Lorena pudiera ayudarle, o al menos, que pudiera reclamarle sus promesas. Con el dinero que les quedaba, tomaron un autobús abarrotado y caluroso hacia esa dirección. Sin embargo, las esperanzas de Marco se hicieron añicos al llegar. La dirección no era un apartamento ni una residencia exclusiva como contaba Lorena, sino una hilera de habitaciones en un callejón estrecho y sucio. Ah, Lorena. La casera, una mujer corpulenta, resopló cuando Marco preguntó por ella. Se largó hace 2 días. Debía 3 meses de alquiler. Dijo que se iba a casar con un millonario, así que se llevó todas sus cosas. Usted es otro de los tontos a los que ha engañado, ¿verdad? Las rodillas de Marco flaquearon. Lorena no era hija de ricos. Era solo una estafadora en busca de presas. Y Marco había sido la más estúpida de todas. De repente, 2 motos se detuvieron bruscamente al principio del callejón. 2 hombres con chaquetas de cuero y aspecto amenazador se bajaron y miraron fijamente a Marco. Sostenían un papel con una foto de su rostro. Oye,
Tú eres Marco García, ¿verdad? Espetó uno de ellos. El corazón de Marco se detuvo. Los cobradores de deudas. Los préstamos online que había usado para apostar y enviarle dinero a Lorena ahora reclamaban su pago. No. No, señor. Intentó retroceder Marco. No mientas. Tu cara es idéntica. Paga tu deuda. 70.000 euros más los intereses. Son 100.000. El hombre agarró a Marco por el cuello de la camisa. La señora Dolores gritó histéricamente. ¡Socorro! ¡Ladrones! ¡Socorro! ¡Cállate, vieja! Tu hijo es un ladrón que pide dinero y luego se esconde. Un fuerte puñetazo impactó en la mandíbula de Marco. La sangre brotó de la comisura de sus labios. En ese callejón estrecho que olía a desagüe, Marco recibió el castigo merecido por su arrogancia. Fue golpeado, humillado, y no había ninguna Isabel que viniera a salvarlo. Recuerda, si la semana que viene no pagas, tus riñones serán la garantía. Uno de los cobradores escupió sobre Marco, que yacía en el suelo embarrado, y le dio otra patada en el estómago antes de irse con sus motos rugiendo. Marco gimió de dolor, agarrándose las costillas, que sentía rotas. Su rostro estaba magullado, sus labios partidos y un ojo tan hinchado que apenas podía abrirlo. La señora Dolores se arrastró hacia su hijo, llorando histéricamente. «Marco, levántate, hijo mío». «Dios mío, ¿por qué nos pasa esto?». Marco intentó sentarse con las pocas fuerzas que le quedaban. El dolor físico no era nada comparado con la vergüenza que sentía. Al final del callejón, varios vecinos los observaban con desprecio, como si fueran un espectáculo de circo fracasado. Nadie ayudó. Tenemos que irnos de aquí, mamá», gimió Marco. «Podrían volver». Tambaleándose, madre e hijo caminaron por las crueles afueras de Madrid. Sin dinero, sin zapatos decentes, parecían exactamente los vagabundos de los que la señora Dolores solía burlarse desde detrás de la ventanilla del Audi. Al anochecer, sus estómagos volvieron a rugir. Llegaron a la casa de su tío Luis, el hermano del difunto padre de Marco, que vivía en un barrio humilde no muy lejos. Era su última esperanza. Marco llamó a la verja con mano temblorosa. «Tío Luis, tío Luis». La puerta se abrió. El tío Luis salió en pijama, mirando a las dos figuras desaliñadas frente a su verja con el ceño fruncido. «¿Quiénes sois?», preguntó con recelo. «Soy Marco, tío. Y mamá». Los ojos del tío Luis se abrieron de par en par por un momento. Luego su mirada se volvió gélida. «Marco, Dolores, ¿qué queréis aquí? Ayúdanos, Luis», suplicó la señora Dolores, agarrándose a los barrotes. «Isabel nos ha echado. Nos han robado. Por favor, déjanos quedarnos solo una noche. Danos algo de comer». El tío Luis soltó una risa cínica. «¿Que Isabel os ha echado? Me alegro de que por fin se haya dado cuenta. ¿Sabéis? Durante los 5 años que habéis vivido a lo grande, ¿os acordasteis alguna vez de vuestra familia? Cuando quise pediros dinero prestado para la operación de mi hijo, ¿qué me dijiste, Dolores? Me dijiste que no tuviera mentalidad de mendigo. Pues ahora mira quiénes son los mendigos». «Tío, lo siento. Cometí un error», intentó Marco coger la mano de su tío. El tío Luis apartó la mano bruscamente. «Largo. Mi casa es una casa de pobres. No quiero que se ensucie con gente rica como vosotros. Además, ya me he enterado por el grupo de la familia. Isabel ha enviado pruebas de vuestro comportamiento. No traigáis vuestra mala suerte a mi casa». ¡Bam! La puerta se cerró de golpe en sus narices. La luz del porche se apagó, dejándolos en la oscuridad. Su última esperanza se había desvanecido. Esa noche, por primera vez en sus vidas, la señora Dolores y Marco durmieron sobre cartones en la entrada de una tienda cerrada. El viento nocturno les calaba los huesos y los mosquitos los devoraban. En medio de la fría noche, la señora Dolores lloraba en silencio. La imagen de la lujosa habitación de invitados en casa de Isabel, la cama mullida, las sábanas perfumadas y el desayuno siempre servido en la mesa, ahora parecía un paraíso perdido. «Isabel», susurró la señora Dolores entre sollozos. «Si no hubiera sido tan codiciosa. Si hubiera sido agradecida». Pero el arrepentimiento no podía convertir ese duro cartón en un colchón de espuma. Marco, a su lado, le daba la espalda, mirando fijamente el asfalto, lamentando la estupidez que había destruido su vida. A lo lejos, un relámpago iluminó el cielo, presagiando una tormenta que pronto añadiría más miseria a su sufrimiento. Un mes había pasado desde aquella noche gris. Tiempo suficiente para convertir a un príncipe en un mendigo, pero no suficiente para sanar las heridas de una esposa traicionada. Esa mañana, los juzgados de familia estaban llenos. Sin embargo, la llegada de Isabel acaparó todas las miradas. Se bajó de un Mercedes-Benz último modelo.
el sustituto del coche que solía usar Marco. Llevaba un traje de chaqueta negro que se ajustaba perfectamente a su esbelta figura, unas gafas de sol que ocultaban su mirada penetrante, y unos tacones que resonaban en el pasillo con un ritmo de absoluta confianza. Al otro lado de la sala de espera, estaba sentado un hombre esquelético con una camisa de segunda mano que le quedaba grande. Su pelo estaba largo y descuidado, su rostro demacrado y sus ojos hundidos con profundas ojeras. Era Marco. Cuando vio pasar a Isabel, intentó levantarse, pero la mirada fría del señor Ferrer, el abogado de Isabel, lo hizo encogerse de nuevo en su asiento. Marco había venido solo, sin abogado. No podía pagarlo. El juicio fue rápido y brutal para Marco. Se decreta el divorcio. La voz del juez resonó en la sala silenciosa. Cada golpe del mazo se sintió como un martillazo en el pecho de Marco. ¡Pum! 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 Fen. No hubo disputa por los bienes. Las pruebas presentadas por el equipo de Isabel eran irrefutables. El acuerdo prematrimonial que Marco firmó sin leer, cegado por el amor y la riqueza de Isabel, fue el arma definitiva. La casa, los coches, las acciones, los ahorros, todo era legalmente de Isabel. Marco salió de ese matrimonio exactamente como entró, con las manos vacías, o peor, con deudas personales de cientos de miles de euros que no tenían nada que ver con Isabel. Cuando terminó la sesión, Isabel salió sin dirigirle una sola mirada. Pero Marco, desesperado, la persiguió hasta el aparcamiento. Isabel, espera, por favor. Ricardo, el asistente de Isabel, se interpuso. Atrás, señor. Mantenga la distancia. Isabel levantó la mano, indicándole a Ricardo que dejara hablar a Marco. Se dio la vuelta, mirando a su exmarido con una mezcla de lástima y asco. ¿Qué más quieres, Marco? El juicio ha terminado. Ya no somos nada, dijo Isabel con voz plana. Marco se arrodilló en el asfalto caliente del aparcamiento. Sus lágrimas se habían secado, dejando solo un sollozo patético. Isabel, sé que me equivoqué. Soy un cabrón. Me merezco todo esto, dijo con voz rota. Pero, por favor, ayuda a mamá. No por mí, por humanidad. Isabel enarcó una ceja. ¿Mamá? Ah, ¿te refieres a la señora Dolores? ¿Cómo está? ¿Sigue queriendo una habitación privada? Ha sufrido un pequeño derrame cerebral, Isabel, sollozó Marco. Desde la noche que nos echaron de casa del tío Luis, su salud empeoró. Ahora tiene la boca torcida, apenas puede caminar. Vivimos en una habitación alquilada junto a las vías del tren. El techo tiene goteras, huele a basura, necesita medicinas. Necesita comer bien. Marco levantó la vista, juntando las manos. No te pido que vuelvas conmigo. Solo un pequeño préstamo para llevarla al centro de salud y comprar arroz. Te juro que te lo devolveré cuando encuentre un trabajo. El viento sopló suavemente. Isabel miró a Marco durante un largo rato. La antigua Isabel se habría ablandado al instante. La antigua Isabel habría transferido miles de euros sin pensarlo. Pero la antigua Isabel estaba muerta, asesinada por su traición. Isabel abrió su bolso de Hermes. Marco contuvo la respiración, sus ojos brillaban de esperanza. Isabel sacó una tarjeta de visita. No dinero. Esta es la tarjeta de una residencia pública de la comunidad, dijo Isabel, dejando caer la tarjeta frente a Marco. Lleva a tu madre allí. Acogen a ancianos sin recursos y les dan atención médica básica gratuita. La comida también está garantizada, aunque, por supuesto, no será solomillo ni salmón. Marco miró la tarjeta en el asfalto, atónito. ¿Una residencia? ¿Una residencia de ancianos? ¿Eres capaz de dejar a tu exsuegra en una residencia? ¿Por qué no? Respondió Isabel fríamente. Al menos allí tendrá un techo y una cama. Es mucho mejor de lo que os merecéis. Cruel yo, Marco, se rió Isabel con amargura. Recuerda lo que tú y tu madre dijisteis cuando trajisteis a Lorena a mi casa. Dijisteis que era estéril, un parásito, inútil. Queríais echarme de mi propia casa. Isabel dio un paso adelante, mirándolo fijamente a los ojos. Yo no os he matado. No he contratado a nadie para que os pegue una paliza. Simplemente he recuperado lo que es mío, y os he dejado valeros por vosotros mismos. Si habéis caído y os habéis destrozado, es porque vuestros cimientos eran frágiles, no porque yo os empujara. Isabel se dio la vuelta. Ah, una cosa más. Se detuvo antes de entrar en el coche. No esperes encontrar trabajo de oficina en esta ciudad. El círculo empresarial de nuestro sector es bastante pequeño, y tu nombre ya está en la lista negra como estafador y malversador de fondos familiares. Quizás podrías probar a solicitar un puesto de barrendero. He oído que necesitan personal. Plam. La puerta del coche se cerró. El lujoso vehículo se alejó lentamente, dejando a Marco arrodillado,
mirando la tarjeta de la residencia social tirada junto a sus zapatos rotos. 2 años después, una llovizna caía sobre Madrid. Sin embargo, el ambiente en el gran salón del hotel de Westin Palace era cálido y resplandeciente. En el centro del escenario se encontraba una mujer cuyo encanto cautivaba todas las miradas, Isabel. Llevaba un elegante vestido de noche de un famoso diseñador de color verde esmeralda, irradiando un aura de poder y gracia. En su mano sostenía un trofeo de cristal. Esa noche, Isabel era coronada como la empresaria del año por su éxito al expandir su inmobiliaria a nivel internacional. «Esta victoria no es solo mía», dijo Isabel ante el micrófono, su voz clara y firme, «es para cada mujer que alguna vez ha sido subestimada, considerada débil, pero que eligió levantarse y demostrar que la verdadera corona no te la da un hombre, sino que se forja con trabajo duro y amor propio». Los aplausos fueron atronadores. En la primera fila, Ricardo, ahora ascendido a director de operaciones, aplaudía con más fuerza que nadie, con una mirada de orgullo. Mientras tanto, lejos del lujo de ese hotel de 5 estrellas, en un rincón húmedo y maloliente de Madrid, la vida transcurría a un ritmo muy diferente. En un bar de la calle con un toldo agujereado, un hombre esquelético con un chaleco naranja sucio estaba sentado mirando un pequeño televisor de tubo. El hombre estaba apurando los restos de un café que otro cliente había dejado. Era Marco. 2 años lo habían devastado más cruelmente que 10 años de envejecimiento normal. Su pelo, antes siempre impecable, estaba ahora grasiento y empezaba a encanecer. Su piel estaba quemada por el sol y llena de arañazos. Trabajaba como barrendero, con un contrato por días. Sus ojos estaban fijos en la pantalla borrosa. Las noticias de la noche mostraban el perfil de Isabel y su discurso de victoria. «Oye, Marco, deja de soñar», le gritó el dueño del bar. «La basura de fuera aún no la has recogido, y apesta». Marco reaccionó. «Sí, jefe, un momento. Solo me estaba resguardando de la lluvia». «¿Qué miras tanto?». El dueño miró la tele. «Ah, la señora Herrera. ¡Qué mujer! Guapa, rica, inteligente. Un ejemplo de mujer perfecta. He oído que es divorciada. Dicen que su exmarido la engañó con una chica de pueblo. Qué imbécil el tío. Cambiar un diamante por un guijarro». Esas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier puñetazo físico. Sí, él era ese imbécil. Él fue quien tiró el diamante. Marco bajó la cabeza, ocultando las lágrimas. Su memoria voló hacia el destino de su madre. 6 meses antes, la señora Dolores había fallecido en la residencia pública que Isabel le recomendó. Marco se vio obligado a dejarla allí porque ya no podía pagar el alquiler de su habitación, y mucho menos las medicinas. Sus últimos días fueron miserables. El derrame cerebral había paralizado la mitad de su cuerpo. Su madre lo odiaba, por tu culpa. Fueron sus últimas palabras. Falleció en la amargura y el arrepentimiento. Incluso para el entierro, Marco tuvo que rogar a una organización benéfica, y Lorena, la mujer que inició su destrucción, la había visto en un periódico. Fue detenida por estafa. Su rostro en la foto policial parecía viejo y endurecido. El karma la había encontrado tras las rejas. La lluvia arreciaba. Marco se levantó, se puso su gorra raída y cogió su escoba. Caminaba por la acera mojada, cerca de la plaza de Cibeles. A lo lejos, vio una caravana de coches de lujo saliendo del hotel donde se celebraba el evento de Isabel. Un Rolls Royce negro brillante avanzaba lentamente. En el asiento trasero, la ventanilla estaba ligeramente abierta. Marco se quedó helado. Detrás de ese cristal, vio a Isabel. Estaba riendo, hablando con alguien a su lado. Su rostro brillaba, libre de cargas. Marco quiso gritar su nombre, pero sus piernas se movieron por impulso hacia la carretera. Quítate de en medio, por diosero». Un guardia de seguridad del hotel empujó a Marco con brusquedad, haciéndolo caer en un charco. «No molestes a los invitados VIP». «Ubícate», le gritó el guardia. Marco yacía en el asfalto frío, sintiendo el dolor en el codo y en su orgullo. Levantó la vista. El coche de Isabel ya había pasado, desapareciendo entre las luces de la ciudad. Isabel ni siquiera se había girado. No sabía, ni le importaba, que su exmarido acababa de ser arrojado al barro a pocos metros de ella. Para Isabel, Marco ya no era más que un recuerdo enterrado. Era polvo en la calle, invisible. Marco se rió. Una risa demencial y rota en medio de la lluvia, mezclada con las lágrimas que corrían por sus sucias mejillas. «Esa casa. Antes era mi casa», murmuraba. «Ese coche. Antes lo conducía yo. Ese dinero. Antes estaba en mi cartera». Pero la palabra antes no podía comprarle un bocadillo esa noche. Dentro del cálido y perfumado coche, Isabel limpió el vaho de la ventanilla. «¿Pasa algo, señora Herrera?», preguntó Ricardo.
Isabel sonrió levemente, mirando por el retrovisor. Nada, Ricardo, respondió con calma. Solo recordaba una basura que olvidé tirar, pero parece que el universo ya se ha encargado de limpiarla. Isabel se reclinó en el asiento de cuero. Cerró los ojos, sintiendo una paz genuina. Había ganado su guerra no con la espada, sino con el éxito. Se había vengado no matando, sino viviendo feliz. Una suegra arrogante, un marido mantenido y una amante codiciosa. Todos eran ahora solo escombros del pasado, los cimientos sobre los que había construido su nuevo palacio de felicidad. El coche siguió su camino, llevando a Isabel hacia un futuro brillante, dejando a Marco tirado en la acera, abrazado a su escoba, solo y ahogado para siempre, en un arrepentimiento sin fin.